Gracias, estimados estudiantes de octavo año de educación general básica de la materia de lenguaje y comunicación, la Universidad Franco Hurtado. Un gusto, perdón, un gusto compartir con cada uno de ustedes esta nueva tutoría virtual para que esta clase va a quedar pregrabada para que ustedes también la puedan estudiar y analizar en el momento que puedan conectarse. De mi parte, un gusto enorme volverlos pues a compartir estos temas y que cada uno de ustedes también los vayan estudiando, analizando y más que todo llevándolo a la práctica, estos conocimientos en la vida diaria. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a continuar con el nuevo tema de la clase de octavo año de lenguaje y comunicación. Bueno, como nosotros estábamos viendo, como ustedes saben, en, en la clase anterior estamos viendo sobre las novelas de aventura, que era la novela, etcétera, los personajes que en ella se daban, cuáles eran los escenarios, y todo aquello que nosotros necesitamos para poder conocer esas obras magistrales a través del arte novelesco, de los escritos maravillosos de muchos poetas, escritores, tanto de Ecuador y del mundo. Vamos ahora a ver, empezar esta clase con una pequeña lectura para los que estén observando la clase. En la imagen dice, observo y describo la siguiente imagen. En esta imagen vemos a unos niños, etcétera, que están en la calle. Hay personas también que están haciendo diferentes actividades. En una de esas dice, ¿por qué estos niños no van a la escuela? Entonces, cuando observen la imagen, ustedes van a responder las siguientes preguntas. Dice, ¿por qué creen que hay tantos niños trabajadores? ¿Qué oficios conocen que desempeñan los niños trabajadores? ¿Saben cuántos niños trabajadores hay en su comunidad? ¿Van a la escuela? ¿Conocen los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes? ¿Qué relación tienen esos derechos con el trabajo infantil? ¿Cuáles creen que son las razones por las que los niños no deberían trabajar? Entonces, estas preguntas ustedes pueden contestarlas y subirlas en la plataforma. Estimados estudiantes, esta es una forma de preámbulo, nomás una forma se podría decir, de introducción sobre lo que es la lectura y nosotros dar nuestra opinión y nuestro aporte y nuestras soluciones. Vamos ahora con la siguiente clase que es la entrevista. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es una estrategia para obtener información sobre un tema. Esto se da mediante una entrevista, como lo dije anteriormente, que consiste en una conversación entre dos o más personas, en la cual una de ellas formula preguntas con el propósito de que él o los entrevistados revelen aspectos de sí mismos o den opiniones sobre un tema. En este caso hay un acuerdo previo para difundir la versión grabada o la transcripción de la entrevista. Una entrevista puede tener como objetivo recoger declaraciones de personas relevantes sobre un tema de interés público. Por ejemplo, un deportista acerca del resultado de un encuentro deportivo. Otro tipo de entrevistas son aquellas centradas en la personalidad, en la cual interesa conocer más sobre un personaje importante en cualquier campo. El entrevistador debe prepararse y pensar en preguntas generadoras del diálogo. Las preguntas pueden darse a conocer al entrevistado con anticipación y uno puede ceñirse fielmente a ellas o emplearlas como pauta inicial para la conversación. El entrevistado, por su parte, debe tener claridad sobre lo que desea compartir y lo que prefiere mantener en reserva. En el caso del periódico, el periodista que hace la entrevista la transcribe y la publica. Entonces, mis estimados estudiantes, como ustedes ven, la entrevista es muy importante si quieres conocer aspectos de una persona o también quieres entrevistar a un personaje famoso, un logro deportivo, un logro, qué sé yo, científico. También si se va a realizar mediante una formulación de preguntas o mediante un periódico, el entrevistador debe escribir su entrevista conforme la realizó, ¿sí? O debe transcribir la entrevista conforme la realizó. Entonces, como ustedes ven, este se da entre dos o más personas, ¿sí? Preferentemente entre dos personas, ya que tú quieres conocer a través de preguntas, a través de indagaciones sobre lo más relevante de ese personaje o sobre su logro importante que haya obtenido, ya sea, como les decía, ya sea un logro deportivo, un logro, qué sé yo, artístico, un logro
de escritor, un logro deportivo, etcétera. Entonces, nosotros vemos que en el mundo en sí, en la sociedad, se realizan muchas entrevistas a diario. Nosotros conversamos con las personas, conocemos un poco de ellas y automáticamente, pues, queremos ahondar más en lo que es en su, ya sea en su personalidad, en su forma de ser y también en los logros alcanzados a través de la profesión o a través de lo que aquel personaje se dedique. Bien, continuando entonces, vamos nosotros a leer un pequeño texto que se llama, dice, un niño en defensa de la niñez. ¿Sí? Crane Kilford es un joven cuya vida cambió a los 12 años después de leer sobre la muerte del niño activista Iqbal Masih en Pakistán. Ahora Craig es activista internacional en favor de los derechos de la niñez y el fundador de Free the Children, una organización cuyo propósito es liberar a los niños de la pobreza y explotación y formar jóvenes líderes. En esta entrevista, Craig habla, perdón, en esta entrevista, Craig habla sobre el activismo de los jóvenes y la necesidad de colaboración intergeneracional. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de una entrevista referente a lo que dice sobre el problema de la pobreza de la niñez allá en Pakistán. Entonces, vamos a ver lo que nos dice este entrevistador. Dice, ¿por qué es importante para los jóvenes ser activistas? Y le contestan, hoy debido a los medios masivos de comunicación, los jóvenes son más conscientes y están más informados que generaciones anteriores. Además, enfrentamos un mundo lleno de problemas, entre ellos uno muy cercano a mi corazón, el trabajo infantil. Son muchos desafíos y los jóvenes tenemos que involucrarnos. Tal vez no tengamos todas las respuestas, pero estamos dispuestos a aprender. No nos falta energía ni entusiasmo. ¿Cuál es tu concepto de infancia? También puedes contarnos un poco sobre tu propia niñez. No soy diferente de otros chicos. Voy a la escuela y me encanta ir de camping, bailar, juntarme con mis amigos, ver una película, pero estoy profundamente comprometido con mi causa, que es una niñez normal en el mundo actual. En mis viajes encuentro dos extremos. En muchos países en vías de desarrollo los niños deben trabajar largas horas en trabajos peligrosos sin oportunidad de jugar o ir a la escuela. No se les permite desarrollarse física, intelectual ni emocionalmente. Se les da demasiada responsabilidad demasiado temprano. Por otra parte, en muchos países industrializados los niños tienen muy pocas oportunidades para asumir responsabilidades, para desarrollar conciencia social y beneficiarse de la interacción con adultos. Aprenden a ser consumidores y forman su autoimagen a través de los juegos electrónicos y las marcas que visten. Ellos también son explotados. Todos los días ven violencia y sufrimiento en las noticias, pero se les dice que son demasiado pequeños para hacer algo al respecto. Se les condiciona para ser espectadores pasivos. Ese es el otro extremo. Creo que el concepto de la niñez precisa redefinirse. Debemos pensar en cómo educar a los niños. No se trata simplemente de proveer información, pues un niño de 12 años puede obtenerla de Internet. La niñez es un tiempo de formación, de ayudar a los niños a entender mejor el mundo que los rodea y a sí mismos, incluyendo sus talentos y lo que tienen para ofrecer a la humanidad. La escuela debería ver a la persona en forma integral. Miren esa respuesta muy interesante y muy emocionante, estimados estudiantes, lo que dice esta persona referente a la niñez. ¿Sí? Y continuando con la entrevista, dice, ¿qué mensaje te gustaría dar a los adultos? Dice que no subestimen lo que los jóvenes pueden ofrecer, así como se precisa dar una voz a los niños. También necesitamos a los adultos como mentores para enseñar, para ejercer liderazgo y para ayudarnos a crear relaciones intergeneracionales. Hoy los jóvenes están buscando héroes adultos que los inspiren a hacer y a hacerlo mejor. Free the Children, la fundación creada por Craig Burger, ha iniciado varios proyectos en todo el mundo, incluyendo la apertura de centros de rehabilitación y escuelas para niños, la creación de fuentes alternativas de ingresos para las familias pobres para liberar a los niños de trabajos peligrosos, programas de liderazgo juvenil y proyectos para conectar a los niños a nivel internacional. Entonces, como ustedes ven, esta entrevista realmente de lo que trata de analizar es sobre la falta de oportunidades que tienen los niños hoy a nivel no solo de aquel país, sino a nivel mundial, donde muchos tienen que trabajar, donde muchos tienen que sobrevivir
eh, y no tienen oportunidad de ir a una escuela, a una preparatoria. Niños, jóvenes, realmente relegados de muchas situaciones, a veces hasta con malos tratos, pero sin embargo, hoy en día las sociedades tratan de limar esfuerzos y de que esto no se siga sucediendo, pero lastimosamente, pues no se ha podido erradicar este tipo de males sociales por las necesidades económicas, pobrezas extremas y por la también falta de oportunidades en muchos países y las economías precarias en muchos países llamados, entre comillas, subdesarrollados y también potencias industrializadas que de una de otra manera, pues tampoco eh, no han podido erradicar definitivamente lo que es el trabajo infantil o también la desocupación, el desempleo y muchas situaciones y males sociales que aquejan en pleno siglo XXI, XXII que estamos viviendo. Bien, eh, entonces como ustedes ven, eh, este personaje que hace la entrevista dice, sus viajes Craig ha tomado contacto solamente con niños de países desarrollados. El concepto de Craig sobre educación se debería trabajar más en la profesión valores y arte. Craig se dedica sobre su trabajo en la fundación, etcétera. Entonces, un personaje que a través de su fundación, pues trata de sacar adelante, ¿no? Trata de sacar adelante a estos niños que pasan en este tipo de situaciones. Continuando con la clase, ya para ir terminando también, eh, vamos nosotros a contestar estas preguntitas de lo que nos decía en la entrevista. Dice, ¿qué hizo Craig Kilbenburger si decidiera trabajar por los derechos de la niñez? ¿Por qué afirma Craig que los niños de los países industrializados también son explotados? ¿Qué piensa Craig acerca de las responsabilidades que asumen los niños en los países en vías de desarrollo? ¿Y es correcto que los jóvenes se involucren en la búsqueda de soluciones a problemas como el trabajo infantil? ¿Y por qué? Entonces, miren, es muy importante que nosotros conozcamos esto y podamos hacer también una entrevista con carácter humano, carácter solidario para conocer la realidad de nuestra gente y también las oportunidades que se les puede brindar y vías de solución. Vamos a ver la estructura de la entrevista. La estructura más común de la entrevista contiene, primero, un título. Cuando la entrevista va a ser difundida por un medio escrito, se le suele titular. Para esto, el entrevistador escoge alguna frase relevante expresada por el entrevistado o elige un título que transmite el tono y la idea del contenido de la conversación. Tiene que tener un cuerpo, esto significa la transcripción del diálogo entre entrevistador y entrevistado, ya sea de forma literal, intercalando comentarios o empleando fragmentos para relatar el encuentro. Debe tener una entrada, que es una presentación del entrevistado, que son datos biográficos básicos, y la mención del motivo de la entrevista, si ganó un premio, está de visita, realiza una labor importante, etcétera. Y la conclusión, se puede seleccionar una pregunta y respuesta reveladoras que aporten un cierre al texto, o se concluye con algunas opiniones sobre el entrevistado o el tema tratado. Entonces, mis queridos estudiantes, ustedes me van a realizar como tarea, y ya les explico en la plataforma, una entrevista donde contenga estos elementos: el título, un cuerpo, que tiene que ser el diálogo entre el entrevistador y el entrevistado, una entrada, sí, que son datos biográficos sencillos de la persona a entrevistarse, por qué razón se está haciendo esa entrevista, y como conclusión seleccionar una pregunta donde tenga un cierre, eh, un cierre maravilloso, un cierre espectacular esa entrevista, para que llene de expectativas lo que es a la persona que vaya a leer o al público que vaya también a compartir. ¿Sí? Entonces, mis estimados estudiantes, eso es lo que podríamos compartirle en esta clase el día de hoy referente a la entrevista, para que ustedes también reflexionen, analicen y cojan un caso real para que puedan entrevistar, ¿sí? Ya sea de carácter cultural, de carácter científico, de carácter, qué sé yo, deportivo, etcétera. O también, como estábamos viendo en la clase, sobre cómo le hacía una entrevista a los niños de aquellos países como en Pakistán, que viven muchos en extrema pobreza y no pueden tener acceso a educación, a escuelas, colegios, universidades.
niños, niñas, jóvenes relegados y que prácticamente desde temprana edad tienen que asumir responsabilidades trabajando para poder sobrevivir y tener su sustento diario. Entonces, mis amados estudiantes, eso les compartimos la clase el día de hoy, agradeciéndoles muchísimo su atención y nos vemos en la siguiente tutoría. Bendiciones para todos y un excelente día. Muchas gracias.